La empresa estatal Petroperú enfrenta una aguda crisis de liquidez. Esta situación se dio a conocer el pasado 12 de octubre a raíz de una advertencia realizada por la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio, pues se comenzaba a hacer visible un serio problema de desabastecimiento de combustibles. ¿Por qué? La principal razón, señalaron distintos especialistas, es que Petroperú no pudo completar pagos pendientes a los proveedores de combustibles. Así la situación, la noche del martes 25 de octubre, el Ejecutivo publicó un decreto de urgencia que aprobó otorgarle a la petrolera un aporte de capital de 4.000 millones de soles para garantizar la comercialización de hidrocarburos a nivel nacional, así como habilitar una operación de endeudamiento de corto plazo por 500 millones de dólares. Adicionalmente, el documento también estableció condiciones para la reestructuración de la empresa. 2 días después, Humberto Campodónico, entonces presidente del directorio de Petroperú, anunció su renuncia al cargo. Según el economista y ex jefe de SUNAT, Luis Arias Minaya, los montos transferidos por el gobierno a la empresa pública, entre aportes de capital y préstamos, alcanzan los 2.250 millones de dólares. La crisis financiera de Petroperú, como lo han dicho diversos especialistas, recrudece en la gestión de Hugo Chávez Arévalo. Uno de los aspectos que evidenció la crisis que vivía la petrolera durante su gestión fue la negativa de PricewaterhouseCoopers para suscribir el contrato que tenía como fin auditar los estados financieros de la compañía correspondientes al 2021. Esto debido a diferencias respecto a la cláusula de confidencialidad de dicho documento. Esta situación conllevó a que la empresa no contara con sus estados financieros antes del 31 de mayo, fecha límite para presentarlos, lo que explica en parte que las agencias Standard & Poor's Global Ratings y Fitch Ratings rebajaran la calificación crediticia de Petroperú al llamado bono basura. La petrolera estatal, que al 2021 tenía una participación del 55% en el mercado de gasolinas y 40% en el de diésel, también tiene pendientes deudas con distintos acreedores por la modernización de la refinería de Talara, proyecto que ha generado críticas desde su origen. La inversión del proyecto supera los 5.200 millones de dólares. ¿Qué hacer con Petroperú? ¿Es posible que siga funcionando como la conocemos ahora? ¿Serán necesarios más salvatajes? Para responder estas y otras preguntas, nos acompañan hoy Carlos Paredes, expresidente de Petroperú, Luis Alberto Arias Minaya, economista y ex jefe de la SUNAT, y Beatriz de la Vega, socia de asesoría tributaria y líder de energía y recursos naturales de KPMG en Perú, en una mesa que será moderada por José Carlos Saavedra, socio y economista jefe de Apoyo Consultoría. Buenos días, bienvenidos a esta cuarta mesa redonda organizada conjuntamente entre el Diario del Comercio y Apoyo Consultoría. En esta oportunidad vamos a revisar un tema muy coyuntural, pero a la vez también muy importante y estructural, que tiene que ver con la crisis por la que está pasando actualmente Petroperú, una de las empresas más grandes del país. Es importante apuntar en esta discusión a ver qué soluciones, tanto de corto como de largo plazo, podemos identificar. Pero antes de pasar al panel, quisiera hacer unos pequeños comentarios para que todos estemos en la misma página. Petroperú, como acabo de decir, es la empresa, en términos de ingresos, es la más grande del país. Es uno de los principales contribuyentes del Estado y tiene una participación muy importante en el mercado de combustibles local, principalmente a través, por ejemplo, del transporte del petróleo que se extrae en la selva hacia la costa a través del oleoducto norperuano y también a través de la refinación de petróleo. Concentra entre 40 y 50% de los inventarios de diésel y de gasolinas en el Perú, respectivamente, y abastece a prácticamente todo el país. Así, es un jugador muy importante en el mercado de petróleo en el país, pero también, por supuesto, de toda la economía en su conjunto. Y por eso es bien importante que como tal y como empresa funcione adecuadamente, que sea sólida financieramente, tenga una buena gestión y que sea eficiente. Sin embargo, la empresa actualmente está pasando por serios problemas financieros relacionados con el elevado endeudamiento generado por la inversión que se ha realizado con la refinería de Talara, con problemas de liquidez que se ha generado en parte recientemente con mayor magnitud por los problemas de transparencia en el manejo de los estados financieros que dieron a una reducción en la clasificación de riesgo de la deuda. Se consideró como deuda bonos basura y eso restringió el financiamiento de corto plazo
de la empresa. Entonces hay serios problemas acá y es importante identificar dónde están las soluciones. Primero, cómo llegamos hasta acá y luego qué soluciones de corto plazo podemos identificar para salir de esta crisis, en esta coyuntura, pero también y sobre todo, qué soluciones y qué propuestas podemos identificar para una solución estructural más de largo plazo. Para eso, hoy día conversaremos con 3 expertos con amplia experiencia en el tema. En primer lugar, Carlos Paredes, autor del libro La tragedia de las empresas sin dueño, el caso de Petroperú, además socio fundador de Intelfin y expresidente del directorio de Petroperú. También nos acompaña hoy Beatriz de la Vega, socia y asesora tributaria y líder de energía y recursos naturales de KPMG, con más de 20 años de experiencia en el sector energético. Muchas gracias por acompañarnos. Y finalmente, Luis Alberto Arias, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, exvicepresidente del Banco Central de Reserva y expresidente ejecutivo del Banco de la Nación. Entonces, vamos a entrar en materia y en primer lugar, vamos a hablar acerca de cómo llegamos a esta situación. Cómo es que una empresa tan grande, tan importante para la economía peruana como es Petroperú, llega a esta situación de graves problemas financieros. Carlos, quizás empezamos contigo. La pregunta de rigor es ¿cómo llegamos hasta acá? ¿No? Si puedes comentarnos tu punto de vista acerca de esto. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenos días con ustedes. Mira, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, el camino se empezó a recorrer hace poco más de 53 años, cuando se fundó Petroperú como una empresa estatal. Los problemas de injerencia política en Petroperú no son nuevos, no empezaron con este gobierno. Petroperú ha sufrido a lo largo de su más de medio siglo de vida la injerencia de diversos gobiernos en decisiones básicas como decisiones de inversión, decisiones de precios y decisiones de contrataciones de personal. En los años 80, Petroperú era una fuente muy grande de déficit cuasi fiscal o fiscal debido a las decisiones de precios que se tomaron y también a una excesiva contratación de personal, reflejando injerencia política. Entonces yo te diría que el problema de Petroperú y cómo llegamos acá es por la muy mal gobierno corporativo que tiene. La empresa no tiene balances, no tiene supervisión que lleve a que se tomen decisiones pensando en los dueños, que somos todos nosotros. Pero al ser todos nosotros, los dueños son todos y nadie a la vez, que es el argumento que hago en mi libro. Entonces tú tienes que hay un grupo de peruanos que trabajan en Petroperú, no pensando en los millones de peruanos que no lo hacen. Por cada peruano que trabaja en Petroperú, 15.000 no lo hacen. El ratio es así, 1 a 15.000. Y no se piensa en los 15.000, se piensa en el 1. Esa estructura de incentivos lleva a decisiones erróneas, como construir una refinería lejísimo de donde está el mercado, que fue la decisión de hacer Talara. Se toma la decisión de hacer una refinería sin el financiamiento y la estructura de capital adecuada. Si a esto tú le sumas una serie de decisiones de corto plazo muy equivocadas que se registraron en el último trimestre del año 2021 y primer trimestre del año 2022, bajo la gerencia de Hugo Chávez, tienes el resultado de crisis. Pero no es que la crisis empezó con Hugo Chávez, fue el detonante de un problema mucho mayor. Entonces yo te diría que ese es el principal problema, problemas de gobierno corporativo. Podemos hablar si la solución es darle más capital a la empresa, porque sí está sobreendeudada, pero darle más capital ¿para qué? Yo creo que a eso regresaremos después. Sí, seguramente, ¿no? Definitivamente el tema de injerencia política, como bien mencionas en el libro, además afecta, como lo has mencionado, 3 canales, ¿no? Decisiones de precio, a veces es una decisión política el bajar o subir, bajar precio principalmente,
decisiones de inversión, refinería de Talara es un buen ejemplo, y personal, que ahora no te ha dado el tiempo tanto de desarrollar, pero en el libro lo desarrolla bastante bien, ¿no? El tema de personal y recursos humanos que no necesariamente son los idóneos para las exigencias que hoy día requiere una empresa de tal magnitud y tal envergadura, ¿no? Para las exigencias medioambientales, de gobierno corporativo que la coyuntura actual demanda, ¿no? Luis Alberto, ¿cuál es tu punto de vista respecto de cómo llegamos a esta situación, ¿no? Adicionalmente a lo que ha mencionado Carlos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, José Carlos. Contento de estar aquí con Beatriz, con Carlos, para hablar de este tema. Yo creo que, para ponernos en contexto, los peruanos, los políticos, nuestros líderes, no tenemos claro cuál es el rol de las empresas públicas en nuestro país. ¿Debemos tener empresas públicas? La Constitución dice que el Estado juega un rol subsidiario, es decir, debe tener presencia ahí donde el sector privado no la tiene. Entonces, en los 90s, en el marco de ese rol constitucional hubo un proceso de privatización. Se privatizaron muchas empresas públicas, pero hasta un determinado momento en donde ya políticamente no era viable ni deseable seguir privatizando. Entonces, con Petroperú se inició un proceso de privatización que abarcó todo el tema de la exploración, explotación, la parte de grifos, recordaremos cómo se vendieron, y Petroperú finalmente se quedó como una empresa pública básicamente importadora de petróleo, ¿no? En este momento es casi 100% importadora de petróleo, y sus accionistas, obviamente el accionista es el Estado, pero representados por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, yo creo que nunca han tenido una idea clara de qué es lo que se quiere hacer con Petroperú, ni lo que se quiere hacer con otras empresas públicas del Estado, ¿no? Como el caso del Banco de la Nación también, ¿no? Entonces, frente a esta falta de visión clara, se designan directorios con una altísima injerencia política, ¿no? Se contrata personal, funcionarios, sin la meritocracia debida, ¿no? Y en ese contexto, hace unos años, 2011, se toma una decisión, invertir en un megaproyecto cuyo costo no se transmitió con transparencia, se partió el proyecto en varias partes, las obras centrales, las secundarias, las complementarias, el endeudamiento, o sea, nunca se dijo cuánto iba a costar esto, y la empresa no tenía los recursos suficientes para embarcarse en esta aventura millonaria. Se dijo que la empresa podía financiar esto con sus propios recursos y se nos mintió, ¿no? Se tomaron una serie de decisiones equivocadas en el momento de la construcción. Luego vino la pandemia, eso tuvo también un efecto y un costo importante, y luego el efecto detonador de una mala gestión que hizo que se rebajara la calificación de la empresa, que no pudiera acceder a financiamiento, el financiamiento se le cerró, y los contribuyentes tuvimos que asumir ese costo, un costo elevadísimo de más de 2.000 millones de dólares. Yo creo que eso, de manera resumida, es la secuencia que se inicia con una falta de visión de qué queremos con las empresas públicas, ¿no? De acuerdo. Además, en la ley, ¿no? 30-130, donde se da prioridad al tema de la refinería de Talara, de alguna manera también se incluyeron algunos candados, digamos, o medidas que buscaban la modernización de Petroperú, ¿no? Que implicaba pues la atracción del capital privado, esquemas de mejora de gobierno corporativo, pero que al final no han terminado dándose, ¿no? Entonces, efectivamente, como bien mencionabas tú, es un tema que viene desde atrás, ¿no? En este caso, lo que has mencionado es una injerencia política, poca transparencia también al momento de decidir algo tan grande como es una nueva refinería, ¿no? Se puso como modernización de la refinería que estaba, pero en verdad era prácticamente una nueva
refinería, ¿no? Beatriz, ¿cómo consideras cuáles son las causas por las cuales llegamos a esta situación? Bueno, yo empezaría, agradeciéndote por la invitación, por esta iniciativa, a ti, Carlos, y a Luis Alberto, por estar aquí compartiendo opiniones hoy día. Ya en suma lo que acaba de señalar Carlos y Luis Alberto, el tema del sector de hidrocarburos siempre ha sido un tema que ha tenido un índole político y no solamente es un tema que sucede en el Perú, sino en la región y yo diría hasta en el mundo. El tema de hidrocarburos es un tema sumamente complejo y que lo encontramos inmerso en toda nuestra vida, en todas las cosas que usamos o tenemos. Entonces, el problema viene de atrás, pensaría por la falta de visión también estratégica en el manejo o monitoreo de los recursos naturales en el Perú. Ahora, respecto concretamente al proyecto de modernización, sí se tiene que hacer o se tenía que hacer en su momento esta inversión por un tema regulatorio que tiene origen ambiental, ¿no? O sea, las refinerías han pasado por ese proceso en el mundo. Había legislación mediante la cual se tenía que reducir el nivel de sulfuro de los combustibles. Entonces, el tema regulatorio acompañaba. Ahora, la forma en la que se tomaron las decisiones es justamente un tema que aparentemente no se llevó bien desde sus inicios, porque es bien raro pensar, como decía Carlos, llevando al tema de la gobernanza, en haber definido en el inicio un proyecto de 3.500 millones de dólares y que hoy en día esté casi costando ya el doble. Entonces, si miramos, haría hasta un poco de benchmark, es decir, mirando qué ha pasado en la región, justamente por el tema ambiental, varios países han ido por el mismo camino y han hecho inversiones de esa magnitud en Ecuador, 2.500 millones en una refinería. En México ha habido una de 12 billones de dólares de inversión y justamente por el mejorar el nivel, la calidad del combustible por regulación ambiental. De hecho, viene una adicional el próximo año, en el 2024, ya bajar de los 50 partes por millón, que es, digamos, el target de Petroperú, a 10 partes por millón a partir del 2024. Entonces, el tema sigue en términos de inversiones que se tienen que hacer. Le sumaría esto, ¿no? La falta de visión estratégica y además que la corriente nos está jalando porque hay mucha regulación internacional, compromisos del Perú, tratados que nos llevan a hacer este tipo de inversiones y no las estamos llevando bien. Muchas gracias. Y diríamos entonces, claro, había una exigencia medioambiental, ¿no? De hecho está en la norma, ¿no? Como central también que da inicio gatilla la modernización de la refinería, el tema ambiental. La pregunta es si es que la decisión de hacer la nueva refinería en Talara fue una decisión técnica o una decisión más bien política, ¿no? Algo que tú mencionabas, me parece que era el tema de las refinerías podrían estar, quizás es mejor que esté más cerca, pues al lugar donde esté la demanda, porque al hacerlo en el norte, el flete ya de por sí te encarece todo el proyecto, ¿no? Ese, digamos que también podría ser interpretado como un resultado de la interferencia política en la toma de decisiones de la empresa. ¿Puedo interrumpir? Sí, por supuesto. No me toca a mí, pero quiero interrumpir por lo que acabas de mencionar. Tú dijiste, no se dio derecho al norte por el flete, que es algo que estoy de acuerdo, evidentemente. Pero es interesante que ustedes sepan, que los peruanos sepamos, que cuando nos presentaron el modelo para decir esto tiene tanta rentabilidad en el 2013, se olvidaron de incluir el costo del flete y el almacenamiento en el modelo. Se excluyó, y eso lo hizo ArcelorMittal en el 2008 para una refinería mucho más chica, pero que está ubicada en exactamente el mismo lugar, ¿no? Y en el 2013, para aumentarle artificialmente la rentabilidad, se excluyó del costo el transporte y el almacenamiento y distribución. Eso yo creo que muestra un tema central de falta de transparencia. A nosotros, lo dijo Luis Alberto, nos mintieron. Sí, nos mintieron.
Y por eso, estando yo de presidente del directorio, tomamos la decisión de que se haga un análisis de qué es lo que había pasado con la refinería. Está y no se ha hecho. Había que contratar a una empresa foránea que te haga el análisis de cómo la génesis y las decisiones y qué es lo que explica este sobrecosto, ¿no? Y la falta de transparencia. Creo que costará $1 millón o algo así, tal vez un poquito más, depende de quién contrates, pero sería la mejor plata gastada para que los peruanos aprendamos cómo funcionan en el mundo real nuestras empresas públicas. Yo creo que pero discúlpame que me metí, pero... No, perfecto. Está muy buena la aclaración porque resalta un poco lo que se va concluyendo a partir de las 3 intervenciones, ¿no? Interferencia política que afecta a decisiones en varios ámbitos de la empresa que son costosas y generan ineficiencias, y también un problema de transparencia, ¿no? En lo que has mencionado y también en lo que he mencionado de los costos, ¿no? Se separó el proyecto de tal manera, ¿no? Tal manera que no había un monto grande, agregado, claro para la población, ¿no? Entonces me parece que ahí va concluyendo, y claro, era parte de una exigencia muy natural, que además continúa y seguramente cada vez va a ser más exigente, ¿no? Habría que ver cómo nos preparamos para esas exigencias adicionales, pero es cómo tú enfrentas esa exigencia en una coyuntura de interferencia y poca transparencia, creo que nos lleva a la situación de crisis en la que estamos ahora, ¿no? Ahora pasemos a un segundo momento de la conversación para hablar quizás ya más sobre qué se puede hacer para salir de la crisis en este momento, de la coyuntura, ¿no? ¿Qué acciones consideran que son las más importantes, relevantes, para salir de esta situación financiera de crisis en Petroperú que genera pues costos al contribuyente de manera tan marcada, ¿no? Se está destinando muchos recursos hoy día a la empresa, eso se sabe. Son recursos que se podrían utilizar en otras cosas en favor de la población con más necesidades, etc. O atender el déficit de infraestructura, 1000 otras cosas que se pueden utilizar, ¿no? Luis Alberto, ¿qué podrías sugerir en términos de acciones en el corto plazo para esta coyuntura, ¿no? Salir de esta crisis en este momento? Mira, el corto plazo, de alguna forma, está comprometido por un conjunto de decisiones que ya hemos conversado que se han tomado en el pasado, ¿no es cierto? De forma educativa, para quienes nos van a ver y nos van a leer, digamos, se discute en la prensa, entre los analistas, en las redes sociales, hasta 3 opciones, de las cuales 2 lamentablemente son inviables, ¿no? O sea, una primera cuestión que se planteó fue, bueno, pues que la empresa quiebre. Eso es poco serio, porque como bien dijiste tú al inicio, Petroperú, nos guste o no nos guste, es un jugador importante en el mercado de combustibles. O sea, no se podía dejar a la empresa quebrar. La segunda opción que se discute es, bueno, entonces pues privaticemos la empresa. Bueno, en este momento, ¿quién compra una empresa con el nivel de endeudamiento que se tiene? Eso en la actual circunstancia, desde mi punto de vista, tampoco es posible en lo inmediato. Por lo tanto, la tercera opción es manejar la crisis, ¿no? Y para manejar la crisis tenemos que empezar corrigiendo el pecado original, esa falta de transparencia. O sea, para manejar la crisis necesitamos cifras claras. Se dice que cuando la refinería empiece a funcionar, no sé si en diciembre, en enero o en febrero, todo va a quedar completamente solucionado. Bueno, eso es lo que se dice, pero lo que nosotros, los contribuyentes, los peruanos, los analistas necesitamos son documentos que nos muestren el flujo de caja de la empresa, para ver cómo es que vamos a salir, porque no es que un proyecto de esta magnitud de la noche a la mañana empiece a generar utilidades. Todos sabemos que los megaproyectos siempre ocurren, hay riesgos en el camino que tenemos que conocer. Entonces nosotros tenemos que saber en distintos escenarios
qué es lo que pueda pasar y si los contribuyentes vamos a tener que seguir aportando a esta empresa o no, para que no vuelva a ocurrir que esperamos hasta el minuto final, cuando ya hay riesgo de desabastecimiento o el desabastecimiento ya está en el mercado, para que ahí recién reaccione el accionista y diga, bueno, tengo que poner plata, ¿no? En conjunto con eso, ¿cuántas semanas lleva Petroperú sin presidente del directorio? O sea, la primera decisión y la más importante es que se designe, no diré solo un presidente, un directorio autónomo, o sea, un directorio con gente de prestigio en donde no haya injerencia política. Y en esto, creo yo, esta vez le toca un rol importante al Ministerio de Economía y Finanzas, al ministro de Economía, porque es el ministro de Economía el que en representación de los contribuyentes ha tenido que hacer un salvataje de la empresa. Si no entraba el MEF, la empresa quebraba y el país quedaba desabastecido. Entonces, se necesita designar un directorio competente, solvente, que nos dé la confianza necesaria para creer en las cifras que ese directorio y la gerencia que designen nos muestren. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y lo segundo, un plan de salida, ¿no? Que además de mejorar el gobierno corporativo de la empresa, se tiene que hacer una racionalización de gastos. Siempre se ha hablado que en Petroperú hay sobrecostos. ¿Qué va a pasar con el edificio que se tiene allí? ¿Se va a vender? ¿No se va a vender? ¿Qué va a pasar con el personal? ¿Va a haber una racionalización de personal? Seguramente será duro anunciarlo, pero será necesario hacer una racionalización de personal. ¿Qué decisiones se van a tomar en materia de la participación de Petroperú en la administración del oleoducto norperuano, que genera pérdidas? ¿Qué decisiones se van a tomar en materia de que Petroperú ingrese a el tema de la explotación y la exploración? Desde mi punto de vista no es conveniente hacerlo en este momento. Entonces hay un conjunto de decisiones en el corto plazo que debe realizarse por un directorio autónomo, competente y una gerencia competente también. Además, corríjame si me equivoco, pero según entiendo, según la norma esta 130, Petroperú está impedido de hacer inversiones mayores, adicionales mayores, si es que no hay participación privada y si es que el flujo de caja no da, no es el adecuado. No entiendo que hay un cápite, hay un candado. Entonces, si es que no hay participación privada, no hay, ya se resuelve el tema de participación, por ejemplo, en explotación, ¿no? No sería posible, ¿no? Beatriz, ¿cómo ves la salida en el corto plazo? Yo creo que hay que aprovechar el momento, ¿no?, en el que estamos, y tiene que ver con lo que ha mencionado Luis Alberto del flujo de caja y revisar los costos, los gastos, porque fíjense, para variar, no producto obviamente de una gestión nuestra, sino estamos finalmente hablando de un insumo que utiliza la refinería y que es un commodity, o sea, que se negocia en el mercado internacional y cuyo precio en realidad depende de la oferta y la demanda mundial, ¿no? Por ejemplo, guerra Ucrania-Rusia, que ha generado que el precio tienda a subir y por supuesto hay otros actores que están tratando de mantener ese precio y no llevarlo a la baja, aunque hay ciertas tensiones internacionales respecto a este tema. Pero lo cierto es que las proyecciones en promedio señalan que el próximo año el precio va a seguir fluctuando alrededor de los $100 en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que para justamente ver de dónde va a salir la plata es también aprovechar el momento, ¿no? O sea, se pensó inicialmente, y ahí seguramente Carlos nos dirá, en tener márgenes de ganancia de $6 por barril. Pero hoy en día, con estos precios altos que se han dado durante el año 2022, podríamos incluso, según las proyecciones, doblar esa cifra pensando que se mantenga ese nivel de precio del insumo, del crudo internacional. Entonces, ¿y por qué eso es importante para nosotros? Porque ya lo dijo Luis Alberto, no podemos vivir sin la refinería. El 42% del consumo
proviene de ese hidrocarburo que es importado por Petroperú para que llegue al consumidor final. O sea, es una realidad, si lo vemos en cifras, alrededor a septiembre, el último trimestre, 118.000 barriles de hidrocarburos líquidos es lo que producimos y nosotros necesitamos para el consumo alrededor de 280.000 barriles. O sea, la refinería tiene una posición estratégica en el desarrollo, movimiento o producción local de la manufactura. No podemos vivir sin ella. Los precios están buenos afuera, los márgenes pueden ser interesantes. Hay un ejemplo de una refinería en España que ha llegado a casi $23 por barril. Y hay otros casos más extremos. Entonces, incluso en Estados Unidos, refinerías en pérdida que hoy en día están capitalizando estos resultados producto de lo que está pasando en el mercado internacional. Aprovechemos el momento, en el corto plazo, ahorita, para ver cómo hacemos para generarle más caja a este negocio. Muy interesante. Es fundamental poner en marcha la operación de la refinería Talara para aprovechar los buenos precios, los buenos márgenes y tratar de resolver en algo la situación financiera del flujo de caja de Petroperú, ¿no? Carlos. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros de mesa. Lo primero, si tenemos el diagnóstico que gran parte del problema se origina con la falta de transparencia, démosle transparencia. Entonces, pues, las soluciones tienen que venir en función a los problemas. Entonces, ¿cómo le doy transparencia? Uno, díganos la verdad. ¿Ya se resolvió el problema financiero de corto plazo o no? Yo creo que todavía hay varias arrugas que resolver. Lo que dijo Luis Alberto, ¿cuáles son las proyecciones a corto y mediano plazo? ¿Ya se resolvió el problema o nos van a venir a tocar de nuevo la puerta a los contribuyentes en 6 meses o 4 meses? Eso por un lado. Yo creo que el ministro Burnedo está en un lugar, ha tomado decisiones fuertes, difíciles, habló muy claro en CADE y creo que él puede ser el líder que necesitamos para ayudarnos a la transparencia. Segundo tema, el tema de la dirección y la gerencia. Sí, necesitas traer gente que ayude a fortalecer la gestión de Petroperú. Gente profesional, gente honesta. ¿Y qué más haría yo en el corto plazo? No estoy en el mundo de Peter Pan, ¿no es cierto? No estoy en Neverland. Estoy en Perú 2022 en el gobierno de Pedro Castillo. Bueno, creo que la mejor opción es regresar a Petroperú, a FONAFE, ponerle candados. Se quejan de que eso le va a crear inflexibilidades al poner esos candados. Sí, sin duda. Pero si a alguien no le quiero dar flexibilidades, es a Petroperú después de esta gracia. Y no me refiero a los trabajadores que están ahí. Mucha de esa gente es de primera, los conozco, son gente que aprecio, ¿no? No a todos, a muchos de ellos. Entonces, esto no es un tema contra alguien, es un tema que la gobernanza del gobierno corporativo de la empresa no funciona como está y tenemos que lidiar con ese tema. Necesitamos ponerle candados, necesitamos que alguien como FONAFE pueda servir de filtro y de supervisor. Y solamente para terminar con este punto, compara los nombramientos que han habido en este gobierno a las empresas públicas con las que ha habido a los ministerios. Y vas a ver que hay una diferencia grande. Mira la rotación que ha habido en los ministerios con la rotación que ha habido en las empresas públicas. Parece que FONAFE, después de todo, sirve como un importante filtro. Y yo creo que hay que proteger a las empresas de que no cometan más errores. Pero lo que vemos en este momento se está presionando, por ejemplo, las distribuidoras de luz a masificar el gas. ¿Cómo? ¿No? Entonces, creo que tenemos que apuntar en esa dirección y más transparencia, lo único que va a hacer es ayudar a una mejor gestión y salir de este hueco en que estamos. De acuerdo. Entonces, a partir del diagnóstico que hemos hecho, surgen algunas
medidas de corto plazo para atender justamente el diagnóstico, ¿no? Es una respuesta al diagnóstico, ¿no? Un problema de transparencia, bueno, la solución es transparencia. Un problema de gestión, el tema del directorio, ¿no? Lo que tú proponías de un directorio profesional, independiente, tiene que ver con la necesaria protección de alguna manera de decisiones técnicas. FONAF es un ancla que también se puede considerar. Y para mejorar el flujo de caja es fundamental empezar rápidamente con la operación de la refinería de Talara, ¿no? Creo que con esas medidas, al menos parece ser la conclusión de esta segunda parte, ¿no? De cómo atender esta emergencia, ¿no? Pero ya pensando, tú lo mencionabas como el escenario Peter Pan, ¿no? Pero pensando ya, levantando algunas restricciones, pensando quizás más en 2 o 3 años hacia adelante, ¿qué cambios creen que son importantes en Petroperú para que sea una empresa moderna, con buena gestión, transparente, que dé un buen servicio a los ciudadanos y agregue valor a la sociedad con este rol tan importante que tiene, ¿no? En la economía, tanto de empresas como de familias, ¿no? Entonces acá la pregunta es, ¿cuáles son las rutas de solución para largo plazo de Petroperú, ¿no? ¿Qué cambios se deben implementar? Quizás esta vez empezamos contigo, Beatriz. Sí, ahí hacia largo plazo hay nuevamente también una oportunidad de oro. Estamos en una época diferente en donde ya las regulaciones nuevamente de cambio climático, sostenibilidad, están encima de nosotros y esa es una oportunidad también para este negocio, porque te decía al inicio, sí, pues que hay regulación en donde hay que seguir bajando el nivel de sulfuros, pero también está la oportunidad, que lo mencionó Luis Alberto, a nivel regulatorio, de que esta empresa puede entrar a nuevos negocios. No solamente vender activos, sino, por ejemplo, invitar a socios a participar de lo que es la exploración y explotación, que justamente tiene que ver con temas de seguridad energética. O sea, si tiene la oportunidad Petroperú de operar, o en todo caso tener la titularidad del lote 192, que está ahorita parado, y el 64, que es otro tema que se viene, es cómo haces tú para poder generar esa atracción por parte de los inversionistas hacia el Perú. O sea, ahí hay un tema de oro que, dicho sea de paso, inversionistas hay y que tocan la puerta hay. El tema es quién los atiende y con qué tecnicismos los atiende. Eso ahorita está ocurriendo. Entonces, en tema de seguridad energética, es importante que nosotros tengamos nuestra propia producción, es importante reflotar el oleoducto porque justamente está en esa zona para modernizarlo y agilizar el transporte y generar esa inyección a otros costos de producción de los combustibles. O sea, la mirada tiene que ser integral. ¿Dónde estará el reto, si es que hoy día se reflota esa refinería, de atraer también a inversionistas y a aquellos fondos de inversión que pueden poner el dinero? Porque fíjense, actualmente lo que está ocurriendo por temas de cambio climático es que los fondos de inversión, la banca multilateral, la banca internacional e incluso local está dispuesta a prestar, obviamente, a quien le pueda devolver. Entonces hay eso. Y por otro lado, ya último, para terminar, está la regulación que se está imponiendo en otros mercados, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, la SEC, donde tiene presencia Petroperú porque ha emitido bonos que están colocados en la Bolsa de Nueva York, en donde también hay nueva regulación para reducción de emisiones, o sea, informar cuáles son los proyectos que reducen emisiones, cómo va a ser Petroperú en su cadena de valor para hacer que los otros, con los quienes negocian, reduzcan también el nivel de emisiones. Todo eso son oportunidades que pueden ser capitalizadas con flujos de caja que pueden venir de estos entes internacionales o locales, pero para eso obviamente tenemos que arreglar lo de hoy día, ¿no? Oportunidades creo que van a sobrar, pero arreglemos lo de hoy. Es súper interesante, ¿no? Hay oportunidades vinculadas con el cambio climático y los cambios normativos vinculados al cambio climático, pero oportunidades, y entiendo bien lo que has mencionado, que vienen vinculadas con la atracción de capital privado, ¿no? Ahí la pregunta que me quedaría es, ¿qué tiene que suceder para que Petroperú pueda atraer capital privado, ¿no?
se ha hablado, bueno, queda claro que es transparencia, ¿no? Gobernanza, ¿no? Y mencionaste también el oleoducto, que fue lo que también mencionó Luis Alberto, ¿no? Hay quienes creen que el oleoducto tiene que ser separado, porque genera mucha pérdida, porque el mantenimiento es muy, muy difícil, ¿no? Quizás ahí puedan dar algunos comentarios luego. Carlos, vamos contigo sobre cuando levantamos restricciones. Sí, levantando restricciones, mirando al mediano largo plazo. Creo que tenemos que pensar en el tipo de empresa que queremos. Yo creo que una empresa 100% estatal no es viable ni deseable en el caso de Petroperú. En el 2019 hicimos un planeamiento estratégico y señalamos, y está creo que todavía puesto ahí, que la visión era vamos a convertirnos en una empresa de capital mixto. Y está puesto en la ley, en la 30.130 del 2013. Tenemos, sin ningún cambio de ley, podemos ir hasta 49% de participación privada. Y con un cambio en la ley podemos ir a más. Y podemos trabajar con muchas estructuras de inversión en subsidiarias. O sea, las oportunidades están ahí para el que quiere desarrollarlas. Pero sí, inyección de capital privado de todas maneras. ¿Cómo inyecto capital privado a una empresa cuyo valor patrimonial es cero o negativo? Ese es un reto muy grande. Acá Bea se ríe porque sí es, ¿no? Estamos hablando de la cuadratura del círculo. Si yo voy a invertir $1.000 millones en tu empresa que vale menos 100, ¿qué porcentaje me toca? ¿No? Entonces, sí, la capitalización cuando la planteamos nosotros era para eso, porque ya el patrimonio se veía que era cero o negativo. En aquel entonces, antes de la pandemia y antes de la pésima gestión de que hemos visto últimamente, ya el patrimonio era negativo. Hemos invertido 1.000 millones y te digo, debe estar cerca de cero. Debe estar cerca de cero el patrimonio. Entonces, ¿cómo oye, mi empresa vale 100? Ponte que valga 200. Ya, por tratarse de ti te doy 300. Y le digo al inversionista que va a invertir 1.000 millones, oye, a mí la ley me permite darte hasta el 49%. Entonces, ¿cómo cierro? ¿No es cierto? Entonces, de repente terminamos en que él invierta 300, ¿no? Y le voy a dar el 49% a alguien que invierte $300 millones después que todos sabemos que hemos invertido más de $5.500 millones. Al que haga eso lo fríen. O sea, te digo, es muy difícil de hacer, pero se tiene que capitalizar Petroperú y tiene que ser con una mezcla de capital público y privado y ver qué negocios son, si piensas partirlo, a los cuales puede entrar el negocio privado. En el 50 aniversario de Petroperú, en un discurso que di, hablé de la importancia de que mi visión era convertir a Petroperú en Enerperú, en una empresa que tiene que pensar en energías limpias. Esa transición se está dando a nivel mundial. Tenemos petróleo que tiene valor en el mercado para 30 o 40 años. Tenemos que empezar a trabajar en esa transición desde Petroperú y ojalá que ayude a facilitar esa transición al país. Y un último punto, discúlpame que me pase, pero hay un punto sobre cuál es el rol estratégico de Petroperú, ¿no? A mí cuando me dieron el encargo, el presidente de la República me dijo, no se olvide, doctor Paredes, que Petroperú es una empresa estratégica, y yo miré al techo tratando de mirar al cielo, porque tratando de saber qué significa estratégica, ¿no es cierto? Y la verdad que es bien difícil entender cuál es el rol estratégico. Abastecer combustible, eso lo hacen todas las empresas, ¿no es cierto? Si no le dan la plata, los barcos le hubiesen dado, que estaban en la costa, le hubiesen dado el combustible a las otras empresas que hubiesen canalizado en la infraestructura existente el combustible al mercado. Entonces, seamos cuidadosos cuando usamos estas frases que yo las veo huecas, ¿no? Rol estratégico, empresa estratégica. Dime por qué es estratégico. Tal vez estratégico, Petroperú es una empresa pública, es parte del Estado y es empresa a la vez. Está en ese cruce de caminos y puede ayudar a que el Estado esté presente en muchas zonas del país donde está ausente. Hablaste del oleoducto, el Estado está ausente, ¿no? Y Petroperú puede ayudar a viabilizar
parte de la presencia del Estado que las comunidades reclaman, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Buenísimo, ¿no? Definitivamente la necesidad de capitalizar ha surgido y se repite el tema de cómo puedes atraer capital privado, ¿no? Parece una necesidad, pero me imagino que hay varias condiciones y seguridades que hay que darle al inversionista de que no va a haber interferencia política, ¿no? Si es que yo voy a invertir en una empresa que un ministro va a bajar el precio del bien que vendo, entonces es un riesgo muy alto, un riesgo muy importante, ¿no? Luis Alberto, ¿qué opinas al respecto? Sí. Yo creo, y nuevamente volviendo a tratando de ser educativos para nuestros lectores, para nuestros televidentes, oyentes, tenemos que distinguir los objetivos país de los objetivos de la empresa, ¿no? Como país, ¿no? Como sociedad, obviamente buscamos la seguridad energética, no cabe ninguna duda, ¿no? Lo estamos viendo en la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, los problemas que ha tenido Europa porque se les acabó el suministro de gas de Rusia, ¿no? Como país, nosotros tenemos que buscar nuestra seguridad energética, sea a través del petróleo, a través del gas, a través de hidroeléctrica, energías renovables. Entonces, nosotros en el mediano plazo tenemos que tener claro ese objetivo país, nuestro abastecimiento de distintas fuentes de energía y esta sustitución hacia energías limpias, ¿no? Como empresa, eso no necesariamente tiene que ser capital, como dijo Bayo, 100% estatal. O sea, asegurar ese objetivo país no pasa porque 4 o 5 funcionarios políticos tengan su juguetito Petroperú para seguir apostando, invirtiendo, quiero ahora hacer exploración, quiero hacer explotación, estoy súper endeudado, no sé cómo voy a hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, como empresa, tenemos que ver que esa empresa, digamos, el sueño de algunos sería que sea una empresa pública 100% eficiente, pero lamentablemente no somos Noruega, no somos Finlandia, no somos ni siquiera España, ni siquiera Chile como sociedad, como ciudadanos, como cultura, como educación. O sea, también hay que ser realistas. No hay forma que esta historia, si sigue como está, no se vuelva a repetir años después, ¿no? Entonces, tenemos que transformar a Petroperú, coincido con lo que han dicho los que me han antecedido, Carlos, Beatriz, tenemos que atraer capital privado. Y eso va a ser difícil, ¿no? Y decir tenemos que atraer capital privado significa que el Estado peruano se concentre en las cosas que tiene que hacer y que tampoco hace bien. Educación, salud, lucha contra la pobreza, infraestructura, ¿no? Y entonces tenemos que diseñar un plan, no va a ser fácil, para que se pueda atraer capital privado. No descarto, creo que Guayo lo propuso en algún momento, que haya que sanear cuentas y que haya que asumir deudas para que podamos permitir la entrada de capital privado interesante, con los contratos de supervisión, de regulación, de autonomía, de seguridad energética que nos aseguren como país la regulación adecuada, ¿no? Pero tenemos que tener el horizonte claro para saber en cuántos años llegamos a esa nueva visión estratégica, sí, como país, de autonomía energética, pero que, como digo y reitero, eso necesariamente pasa por el ingreso de capital privado a la empresa. Y para el ingreso de capital privado, ¿qué tipo de condiciones creen que se deberían dar? Me imagino que un directorio independiente, quizás nombrado de manera similar como se nombra el directorio del Banco Central, ¿no? Un poco no tan, digamos, autónomo, ¿no? de la política, o qué tipo de condiciones
¿no? se puede dar al privado para que se anime a invertir, ¿no? Quizás es el privado nombra la gerencia general, el CFO, o sea, ¿qué tipo de, además de, obviamente, transparencia, ¿no? Pero, ¿qué creen qué condiciones consideran que son las más relevantes para poder atraer, o qué cambios en la empresa tendrían que darse para tener capital privado? No sé si alguien quiere comentar eso. Bueno, si lo vemos desde el sector hidrocarburos, es una tarea bien difícil porque hay varios problemas que estamos hablando que no son necesariamente del propio sector. Y porque ¿qué pasa en hidrocarburos? Las empresas grandes, medianas, que están mirando proyectos, varias veces lo he mencionado, miran el mapa del mundo y empiezan a ver dónde están las oportunidades. O sea, tampoco es tan sencillo, oye, atraigo y arreglé mi casa y ahora ven para acá. No, tienes que salir a competir, tienes que ser agresivo. Tienes que ir, y ahí es donde está el reto, ¿no? Porque sí hay, o sea, sí sale los funcionarios a promover, por ejemplo, a través de Perupetro, al Perú como un destino de inversiones. Preguntan por Petroperú, porque para esto hasta se confunden con el nombre, que también hasta piden cambiarle de nombre. Pero el problema es con quién converso. ¿Quién me aseguró que las condiciones del Perú, como un país estable, seguridad jurídica, se van a cumplir? Eso es lo que un inversionista te va a preguntar. O sea, cuando tú te sientas con un inversionista, ¿cómo está la situación política? ¿Cómo está el respeto a los contratos? ¿Cómo está el nivel de permisos? ¿Cuánto tiempo se demoran los permisos? La industria de los hidrocarburos, tema de permisos, igual que minería, unas demoras horrorosas. ¿Cómo está el tema social? ¿Cómo está ese tema? Todo eso ahorita es muy complicado de responder. Si quieres promover, es bien complicado. Entonces, eso te va a preguntar, entre otras cosas más. Estoy mencionando las más importantes. Ahí ya como que la cosa se nos complica, ¿no? Bueno, estamos llegando al final de esta mesa, después de una discusión bastante interesante, bastante rica en ideas, en diagnóstico y propuestas. Y llegamos a la parte final y vamos a dar un espacio a los panelistas para que comenten una conclusión, digamos, unas lecciones, una reflexión final. Arrancamos contigo, Carlos. Muchas gracias. Nuevamente quiero terminar agradeciendo por la oportunidad de compartir algunas ideas. Creo que la crisis, cualquier crisis, también genera oportunidades. Y los errores, que son muy costosos, como lo que hemos vivido, nos tienen que dejar lecciones. Entonces yo creo que aquí tenemos que los peruanos aprender de lo que nos ha pasado y aprender del problema que tenemos con nuestras empresas públicas, no solamente Petroperú. ¿Y cuál es ese problema? Yo les diría a ustedes, el problema principal es uno de gobierno corporativo, uno de falta de transparencia, muchas veces falta de capital. Pensemos por qué queremos tener una empresa pública 100% estatal para determinada actividad. ¿Por qué tiene que ser 100% estatal? ¿No sería mejor que sea una empresa de capital mixto? ¿No sería bueno contar con gestión privada, con acceso a tecnología, con mayor conocimiento, con mayor capital humano, estar más integrados al mundo, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las lecciones que nos deja este episodio. Mirando a futuro, el rol de Petroperú tiene que ser uno de facilitar el abastecimiento de combustibles al precio más competitivo que exista y cumplir con sus obligaciones financieras. Entonces, ese es un rol complicado, ¿no? Porque es más fácil cumplir con tus obligaciones financieras si cobras más, pero ese no es tu rol, ¿no es cierto? No vas a regresar a ser monopolio, por suerte estás compitiendo y creo que es importante
en términos de la transparencia que le exigimos a Petroperú y a nuestras empresas, que se revele cómo se forman los precios en Petroperú. Yo planteé en el año 2019 que nos supervise la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi. ¿Por qué? Porque tenemos una posición de dominio en el mercado, ¿no? Entonces, tiene sentido que revelemos cómo formamos precios y que no estamos haciendo abuso de esa posición de dominio. Entonces, pedir transparencia también viene por allí. Yendo al tema del oleoducto, al cual le he dedicado poco tiempo. El oleoducto es vital para poder traer el petróleo de la Amazonía que abastecería a la refinería, que también se puede importar, lo podemos importar de Ecuador, se puede hacer de ahí, pero lo lógico es traerlo de nuestra Amazonía en vez de que se exporte al Brasil, como se está haciendo en este momento. Eso requiere de una gestión mucho más coordinada con aspectos sociales. El Estado está ausente en gran parte de nuestra Amazonía, que cubre cerca del 60% del territorio nacional. Esa ausencia de Estado, ese ninguneo a las poblaciones nativas de la Amazonía, lleva a que reclamen la presencia y reclamen la atención cortando el oleoducto. Y lo han hecho de una forma bárbara este año, bárbara. ¿Y cuál ha sido la reacción de Petroperú? Creo que tenemos que hablar con claridad. Necesitamos enfrentar esa ausencia de Estado y Petroperú puede jugar un rol estratégico ahí. Es una empresa ahora estatal que puede ayudar al resto del aparato estatal a estar presente y buscar de manera coordinada soluciones prácticas a problemas concretos en la Amazonía y asegurar el transporte seguro del petróleo. Lo peor que le puedes hacer a esas comunidades son los derrames. Les afecta su calidad de vida, les afecta los cuerpos de agua, donde toman agua, donde pescan, donde viven, ¿no? Entonces, creo que dar esa seguridad en el transporte es crucial. Y nuevamente, hay que hablar las cosas con claridad y de manera coordinada con diferentes grupos de interés de la empresa. Muchas gracias. Es interesante esto que mencionas del oleoducto norperuano, porque lo que me viene a la cabeza es que estos ataques al oleoducto son producto de un equilibrio social que no es el más adecuado ni sostenible, ¿no? Y lo que planteas es buscar un equilibrio, un mejor equilibrio y que puede ser totalmente consistente con el rol subsidiario del Estado, ¿no? Son localidades donde no hay privado, hay un abandono de diferentes fuentes, ¿no? Luis Alberto, ¿con qué palabras finales quisieras cerrar? ¿Cómo no? Agradeciendo nuevamente tu invitación. Yo creo que la historia de Petroperú es un caso que nos debería de servir de aprendizaje a todos los peruanos, a todos los analistas, a los profesionales, a economistas, administradores, abogados, de cómo una sucesión de errores llevó prácticamente a una quiebra potencial de la empresa y a un rescate que tuvimos que pagar todos los contribuyentes. O sea, un rescate de 2.250 millones de dólares que se dividió en 1.000 millones de aporte de capital, 750 millones de un préstamo inicial que muy probablemente no se pagará y 500 millones de dólares de una línea de crédito por parte del Banco de la Nación, garantizada por el Tesoro Público también, que también difícilmente se pagará. En adición a eso, los contribuyentes, el Estado peruano, tiene que subsidiar a Petroperú entregándole periódicamente documentos cancelatorios, es decir, papeles con los que Petroperú paga sus impuestos. O sea, no salen de la caja de Petroperú, sino también del bolsillo de los contribuyentes. Y adicionalmente se tiene que subsidiar a esta empresa otorgándole exoneraciones tributarias por el crédito fiscal que no pueden recuperar
dado que la venta de combustible en la Amazonía está exonerada. Entonces existen diferentes rubros en donde el Estado, los contribuyentes, apoyamos, subsidiamos permanentemente a esta empresa. Eso ya era una situación que se venía a venir y que tuvimos que esperar hasta el último momento que se presentara un desabastecimiento de combustibles para que el Estado entre a rescatar a la empresa. Entonces, esta situación no debe volver a ocurrir, no debe volver a pasar, y más allá de ideologías, porque hay quienes dicen, bueno, no, hay que privatizar todo, y hay quienes dicen, no, tiene que ser 100% estatal. O sea, más allá de ideologías, tenemos que ser pragmáticos y tomar decisiones en función a lo que la técnica y la experiencia señalan. Nosotros como Estado peruano, o sea, el Estado no está en capacidad, no ha dado muestras de resolver problemas básicos de la población, ¿no? Problemas tales como la salud. Fuimos el país que más muertos hemos tenido por millón de habitantes en la pandemia. No hemos podido resolver el problema de salud. No hemos podido tampoco resolver el problema de una educación de calidad. Tenemos un déficit de infraestructura enorme y los economistas sabemos que los recursos son escasos. Cuando decimos los recursos son escasos, los recursos humanos también son escasos. Entonces, los pocos recursos calificados que hoy día tenemos tienen que usarse de manera prioritaria en solucionar los problemas básicos de la población: la pobreza, la salud, la educación, el acceso a infraestructura de saneamiento básico, caminos rurales. Entonces, si no somos capaces como peruanos, como Estado, como sociedad, de resolver esos problemas, mal podemos estar aventurándonos en invertir recursos en megaproyectos, no teniendo las capacidades, porque realmente debemos admitir que como empresa no tuvimos las capacidades para poder administrar ese megaproyecto. O sea, hubieron un conjunto de errores que se fundamentan en que no habían los recursos humanos necesarios para poder supervisar todo lo que ese megaproyecto implicaba. Ciertamente hubo una gestión, la última, la del señor Chávez, desastrosa, que terminó detonando todo esto y estropeando todo esto, pero eso no nos puede ser ciegos y decir que la causa de la crisis de Petroperú fue un señor que hizo las cosas mal. Eso es engañarnos como peruanos. Esta es una historia que tiene que verse en todas sus facetas para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Y de aquí al futuro, mejorar, introducir transparencia, mejor gobierno corporativo, directorio de calidad, gerencia de calidad, para transitar a esta empresa hacia una nueva visión de mediano plazo que significaría, como hemos dicho, una empresa mixta con participación de capital privado. Eso es un reto difícil que ojalá los peruanos estemos en capacidad de poder llevar a buen destino. Muchas gracias. Beatriz. Bueno, gracias José Carlos por la invitación y bueno, decirles que estamos actualmente en otro momento y yo creo que nos tenemos que subir a la ola. Estamos en lo que se denomina la transición energética. Tenemos que definir cuál es el rol de Petroperú en esto y de hecho juega un rol muy importante porque a diferencia de otros países, de otras realidades donde quizás las energías renovables tengan un rol más preponderante, nosotros tenemos recursos, tenemos oportunidad de atraer a los inversionistas si es que hay, en primer lugar, un plan estratégico. O sea, un plan estratégico general en donde se determine cuál es el rol de Petroperú. Los hidrocarburos en el mundo, y ahí hay estadísticas de la Agencia Internacional de Energía, de la Agencia de Energía de Estados Unidos, de INRENA, de varios entes, en donde en ningún escenario al 2050 los hidrocarburos desaparecen. Lo que va a ocurrir es que se van a gestar nuevos negocios. Por ejemplo, cerca de aquí, en Colombia, Ecopetrol, empresa del Estado, sobre la hoja de ruta que se construyó en el anterior gobierno,
Hoy en día ya está anunciando, por ejemplo, Ecopetrol, desarrollar proyectos de hidrógeno, es decir, lo que se llama el hidrógeno azul, ¿no? Es decir, usando tecnología que permita capturar el CO2. O sea, se requieren otro tipo de inversiones, otro tipo de negocios que están en el seno de la empresa refinadora. Nosotros no estamos ahí, nos vamos a quedar, o sea, en adición hay un tema de qué cosas se viene para nosotros en el futuro, con lo cual una empresa de ese tipo sí va a tener complicaciones respecto, por ejemplo, a gente estratégica y talento nuevo, porque las personas más talentosas no van a querer trabajar ahí. No vamos a poder hacer inversiones en tecnología para estas cosas nuevas. Y hay un tema trascendental de que todo lo que hemos dicho no va a ocurrir si es que realmente esta empresa además no trabaja los temas de sostenibilidad seriamente. Lo que se traduce hoy en día desde el punto de vista empresarial en los estándares ESG o ASG. Ambientales, ya hemos dicho que hay regulación de afuera, hay regulación local, regulación de todos lados, en donde hay un compromiso serio de este tipo de industrias para reducir los niveles de CO2. Y no solamente directos, sino también los que tengan que ver con todos los actores alrededor del negocio. Sociales, ya lo mencionó Carlos, por ejemplo, temas de derechos humanos. ¿Cómo hago yo para generar el compromiso de las comunidades y evitar estos cortes? ¿Qué tipos de proyectos puedo hacer? Hay una ley que establece que Petroperú, por ejemplo, puede hacer obras por impuestos. ¿Por qué no se usa? ¿Por qué no se evalúa proyectos sociales que acompañen? Hay un decreto supremo de cierre de brechas en la Amazonía que no se ha implementado, que justamente lo menciona Carlos. Ahí están los temas. Y por último, los temas de buen gobierno, que ya lo hemos mencionado, en donde hay más cosas. O sea, buen gobierno corporativo, está la transparencia, está todo, trabajar un plan estratégico a nivel de directorio, e incluso le añadiría un tema que no lo puedo dejar de mencionar y que ya es serio y es parte de los negocios, es la equidad de género, la diversidad y la inclusión. En la búsqueda de ese talento está aquí, está dentro del Perú, no tenemos que ir muy lejos. Entonces, me quedaría con eso, una visión a futuro que englobe todas las nuevas tendencias que están ocurriendo hoy, porque si no, no vamos a poder ni siquiera desarrollar negocios, los que no estamos en hidrocarburos tampoco, porque necesitamos de la refinería. Muchas gracias. Muchas gracias. No, excelentes comentarios. Solamente para cerrar, un resumen de las lecciones y medidas o acciones que hemos mencionado acá. En muy corto plazo es fundamental poner en marcha la operación de refinería Talara para mejorar el flujo de caja de la empresa. Transparencia es fundamental para arreglar esta situación. A la atracción del capital privado, por supuesto, también, pero para atraer capital privado es importante hacer mejoras en el gobierno corporativo, blindar al directorio de las interferencias políticas que hoy día han generado en parte estos problemas, y todo eso va a ser muy importante y es clave o necesario para aprovechar las oportunidades con las que has terminado tu exposición, ¿no? Muchas oportunidades, pero que hay que aprovecharlas, y para aprovecharlas se necesita talento, tecnología, que probablemente tenga que venir acompañado de capital privado. Bueno, les agradezco muchísimo, Carlos, Luis Alberto, Beatriz, por acompañarnos en esta mesa y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.